Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que les explicaré en este episodio es ¿Por qué los primogénitos gobiernan el mundo y los posteriores quieren cambiarlo? ¿Por qué es más fácil que los primogénitos se conviertan en líderes, mientras que los hermanos menores son los responsables de cambiar el mundo? Este es un libro para padres que habla sobre el impacto del orden de nacimiento en los niños y cómo criar a niños con diferentes órdenes de nacimiento de manera específica. Muchas familias tienen más de un hijo, lo que puede ser un desafío tanto para los padres como para los hijos. Para los padres, con la llegada del segundo y tercer hijo, su atención y energía tienen que distribuirse entre varios hijos, lo que inevitablemente resulta un poco abrumador. Para los niños, cómo vivir en armonía con sus hermanos y hermanas y cómo mantener su estatus familiar son cuestiones de supervivencia que deben considerar. No solo eso, el orden de nacimiento y la clasificación familiar también tienen un gran impacto en el crecimiento y desarrollo de los niños. Muchos padres descubren que varios niños que crecieron en la misma familia tienen personalidades, trayectorias de desarrollo profesional, estados civiles, etc. completamente diferentes, pero parecen tener algunos patrones. Por ejemplo, los padres de algunas familias consideran que el hijo mayor es más estable, más riguroso y organizado, mientras que el segundo hijo es más flexible y bueno para mediar y manejar las relaciones interpersonales. El hijo menor es más vivaz, lleno de emoción, creatividad, y le gusta llamar la atención y es bueno para expresarse. Puede que estés un poco confundido, ¿el orden de nacimiento y la clasificación familiar realmente tienen un impacto tan grande? ¿Existe alguna base científica para esto? De hecho, a principios del siglo XX el psicólogo Alfred Adler propuso la teoría de que el orden de nacimiento afecta la personalidad. Sin embargo, debido a la falta de evidencia empírica, esta teoría ha estado de moda y pasada de moda. Más tarde, en la segunda mitad del siglo XX, otro psicólogo, Frank Saliwa, proporcionó pruebas científicas y publicó los resultados de 26 años de investigación en su libro Born to Rebel de 1996. Encontró que, el factor más importante para predecir si una persona tiene cualidades de liderazgo o una gran creatividad es el orden de nacimiento. Más tarde, un informe de investigación de Italia señaló que el orden de nacimiento puede afectar la salud de una persona e incluso determinar la probabilidad de sufrir enfermedades cardíacas. Pero aunque la teoría del orden de nacimiento funciona para la mayoría de las personas, no es única para todos. El crecimiento de una persona se ve afectado por diversos factores como la genética, el entorno familiar y la sociedad. Por lo tanto, debemos entender claramente que el orden de nacimiento brinda diferentes posibilidades a las personas, no la inevitabilidad, pero es interesante y útil comprender esta posibilidad. Por un lado, aprender sobre el orden de nacimiento puede conducir a una comprensión más profunda de uno mismo, así como a un sentido de hermandad. Por otro lado, también puede guiar a los padres a criar a sus hijos con flexibilidad, aunque no pueden controlar el orden de nacimiento, aún pueden influir en su funcionamiento para que sus hijos puedan crecer mejor. El autor de este libro es Michael Gross, un conocido escritor y orador australiano sobre paternidad. Fue profesor y un autor muy diligente. Ha escrito 12 libros sobre paternidad y educación para padres, como Let Your Children Take Control. Emociones, enseñar a los niños la confianza, el carácter y la resistencia al estrés, etc. El libro del que vamos a hablar en este episodio despertó una fuerte resonancia entre los lectores después de su primera publicación en 2003. Escribieron cartas al autor para expresarle su gratitud y le hicieron preguntas más valiosas, por lo que el autor luego se basó en la versión original. Ha sido complementado y revisado y se publicará nuevamente en 2021. Este libro explica, desde las razones por las que el orden de nacimiento tiene un impacto significativo, hasta cómo el orden de nacimiento afecta la personalidad y luego el misterio del impacto del orden de nacimiento. Elabora la teoría del orden de nacimiento y proporciona un conjunto de técnicas efectivas para ayudar. Nos llevamos mejor con personas de todos los rankings. A continuación, este libro será interpretado en dos partes. La primera parte se centra en hablar, según las investigaciones y análisis del autor, cuáles son las características y diferencias de los niños con diferentes órdenes de nacimiento y rankings. En la segunda parte, hablaremos sobre el hijo mayor, el hijo del medio y el hijo más pequeño respectivamente, los problemas y desafíos que enfrentan estos tres niños de diferente clasificación en su crecimiento y cómo los padres pueden criarlos de manera específica. Primera parte. Según el análisis y la investigación del autor, ¿cuáles son las características de los niños con diferentes órdenes y clasificaciones de nacimiento? Aunque existen algunos desacuerdos entre los diferentes estudiosos sobre el orden de nacimiento, la mayoría de los estudios señalan que los niños en la misma posición tienden a tener características similares. Por ejemplo, el hijo mayor de la familia. Como hijo mayor de la familia, tienden a buscar la perfección, estar orientados a objetivos, triunfadores sobresalientes, responsables, disciplinados, decididos, concienzudos y detallistas. Estos rasgos de personalidad también influyen en cierta medida en las futuras elecciones profesionales del hijo mayor. Se encontrará que en trabajos que requieren cualidades similares, hay relativamente más hijos mayores en la familia. Por ejemplo, la mayoría de los hijos mayores acaban entrando en las industrias médica, financiera y jurídica. Entre los primeros 23 astronautas estadounidenses que entraron al espacio, 21 eran hijos mayores, y más del 50% de los presidentes estadounidenses y primeros ministros australianos eran hijos mayores. El hijo mayor. ¿Por qué?
Porque la llegada del primer hijo es un acontecimiento significativo para cualquier familia. Antes de que nazca el niño, los padres se prepararán cuidadosamente, nombrarán al próximo niño, decorarán la habitación del bebé, comprarán ropa y juguetes, asistirán a clases de educación prenatal, etc. Después del nacimiento del niño, los sentimientos de los padres primerizos se vuelven más contradictorios y complicados. Por un lado, los padres quieren dar el mejor amor a sus hijos. Cada llanto y cada mirada en los ojos del niño afecta el corazón de los padres. Y cada momento de crecimiento toca sus corazones. Y los caprichos repentinos serán cuidadosamente registrados. Por otro lado, los padres quieren ser estrictos y quieren enseñar a un niño sensato y obediente, por lo que comparan a su hijo mayor con otros niños, temiendo que el niño se quedará atrás de alguna manera. Después de que nacen los hermanos menores, a veces se le pide al hijo mayor que cuide de los hermanos menores y dé un buen ejemplo. Las expectativas de los padres hacia sus hijos mayores también suponen una gran presión. Como no quieren decepcionar a sus padres, algunos hijos mayores evitarán en la medida de lo posible correr riesgos, serán cautelosos al hacer las cosas y tendrán miedo de cometer el más mínimo error. Error. Es por eso que tienen las características de personalidad anteriores. Hablando de hijos mayores, por cierto, hablemos de hijos únicos. Este libro cita resultados de investigaciones que muestran que las características de los hijos únicos son similares a las de los hijos mayores en muchos aspectos, como perseguir la perfección, centrarse en los logros, estar muy motivado, cauteloso, etc. Porque antes de que nazcan hermanos menores, el hijo mayor también puede ser considerado hijo único. Además, los hijos únicos también tienen algunas características propias, por ejemplo, suelen tener una autoestima más fuerte, más confianza, más privacidad y más egocentrismo, un poco como los mini adultos. Esto se debe a que los padres no tienen otros hijos que cuidar, por lo que gastan mucho tiempo, energía y recursos de crianza en el hijo único. Además, los hijos únicos no necesitan cuidar a sus hermanos, por lo que están acostumbrados a ir a su manera. A su manera y solo hacen las cosas de una manera, la manera es su propia manera. A continuación, hablemos del hijo del medio en la familia. El hijo del medio mencionado aquí incluye no solo al segundo hijo, que comúnmente se conoce como segundo hijo, sino también a los hijos que nacen después, entre el segundo hijo y el menor. El tamaño de la familia actual es generalmente mayor. Son pequeños, por lo que aquí los llamaremos colectivamente los hijos del medio. En términos generales, la diferencia de personalidad entre el hijo del medio y el mayor es relativamente grande y tendrán características que el hijo mayor no tiene. Por ejemplo, si el hijo mayor tiene un fuerte sentido de responsabilidad, es probable que el segundo hijo sea un alborotador. Si el hijo mayor es serio y solemne, entonces es probable que el segundo hijo tenga un temperamento tranquilo y le guste hacer amigos. En términos generales, el carácter del hijo del medio suele ser flexible, discreto, fácil de tratar, de espíritu libre, generoso, de mente abierta, sociable y competitivo. El autor considera que los hijos del medio son niños que viven en la grieta, con los hermanos mayores arriba y los menores abajo, y no solo deben aprender a negociar y comunicarse con sus hermanos más capaces, sino también establecer autoridad frente a sus hermanos y hermanas menores, e incluso hacer concesiones. Por tanto, no es de extrañar que sean mejores en la comunicación interpersonal y tengan la capacidad de ser flexibles. Y han sido buenos actuando como coordinadores y negociadores desde la infancia. Cuando crecen, a menudo desempeñan trabajos con roles similares, como diplomáticos, médicos, consejeros psicológicos, trabajadores sociales y otras profesiones que pueden comunicarse con los demás y ayudarlos. Hablemos del niño más pequeño de la familia. El autor cree que, como los niños más pequeños de la familia, suelen ser aventureros, perseverantes, entusiastas y alegres, lindos y encantadores, llenos de trucos, creativos y sin miedo a la autoridad. Se puede imaginar que después de criar al hijo mayor y al segundo mayor, los padres se han familiarizado con todo el proceso de crianza, saben mejor cuándo cuidarlos, cuándo no cuidarlos y cómo cuidarlos. Por lo tanto, en comparación con los hijos mayores y los segundos mayores, los padres están más preocupados por los niños más pequeños, tienden a tener expectativas mucho más bajas, sin la presión de los hermanos mayores, y los niños más pequeños crecen en un entorno relativamente libre, capaces de aventurarse en áreas en las que otros miembros de la familia no se han aventurado. El autor analiza que como todos los miembros de la familia son más grandes, más inteligentes y más capaces que el niño más pequeño, ya sea caminando, hablando, atándose los zapatos o yendo a la escuela, no son los primeros. Tienen que esforzarse mucho para conseguir la atención y el cariño de sus padres, por eso el más pequeño es bueno en el arte de ganar favores y es muy bueno para complacer a la gente. Es precisamente por estas características de los niños más pequeños que descubrirás que hay un gran número de niños más pequeños en las industrias creativas y artísticas, tal y como reza el subtítulo de este libro: el primogénito es fácil ser líder, mientras que los hermanos menores son responsables de cambiar el mundo. Las anteriores son las características de personalidad de los niños en cada orden de nacimiento. Sin embargo, creo que algunas personas dirán, eso no está bien, porque no coincide con la situación de mi familia. El hijo mayor de mi familia se siente más animado, mientras que el segundo hijo es más maduro. Sí, lo anterior es la situación general de la investigación y el análisis del autor. Por supuesto, no representa lo mismo para los niños de todas las familias.
La personalidad de los niños también se ve afectada por muchos factores, no exclusivamente por el orden de nacimiento. Además, el autor también enfatiza en el libro que el orden de nacimiento no es una simple disposición numérica, sino que depende del papel real que desempeña el niño en la familia. Por ejemplo, si un niño es tratado como el hijo mayor por alguna razón aunque sea el segundo, entonces la función real de este niño es la del hijo mayor. ¿Por qué se produce tal inversión de roles y cuáles son los factores que afectan el papel de los niños en el hogar? Hablemos de varios factores de influencia importantes y comunes. Por ejemplo, el mayor impacto es la diferencia de edad entre los niños. El autor cree que cuando el tamaño de la familia es pequeño y la diferencia de edad entre hermanos es de 2 años, la competencia por el estatus familiar es más intensa y se explica mejor mediante la teoría del orden de nacimiento mencionada anteriormente. Sin embargo, cuando la diferencia de edad entre los hermanos menores y hermanos mayores es cuando hay una diferencia de 5, 6 años o más, la clasificación comenzará de nuevo y los hermanos menores suelen tener las características del hijo mayor. Porque, hasta cierto punto, esta diferencia de edad es suficiente para crear una nueva familia pequeña, y los hermanos menores pueden considerarse como los miembros mayores de la nueva familia pequeña. Tomemos como ejemplo la familia de origen del autor. El autor es el hijo menor de la familia, tiene 2 hermanas y un hermano. Pero, de hecho, hay 3 hijos en la familia nativa del autor que muestran las tendencias de personalidad del hijo mayor. No hace falta decir que la hermana mayor de la familia es la jefa adecuada. Además, el autor y su hermano tienen 6 años de diferencia y la diferencia de edad es grande, por lo que el papel real del autor es muy parecido al del hijo mayor, aunque no tiene hermanos ni hermanas menores, es el hijo mayor del recién nacido. Al mismo tiempo, también disfruta de la vida normal del hijo menor, algunos ambientes relajados y de laissez-faire, con características comunes tanto al mayor como al menor. Además, la diferencia de edad entre el hermano del autor y la segunda hermana es de 4 años, y el papel real es muy similar al del hijo mayor, cuando está con las 2 hermanas, es el hermano menor, y cuando está con el autor. Él es el hermano mayor. Además de la diferencia de edad, otro factor importante que influye probablemente sea el género. Por ejemplo, si los padres prefieren a los hijos varones sobre las hijas y dan a luz a una hija por primera vez, es probable que el niño nacido después ocupe el lugar de su hermana y obtenga el estatus de hijo mayor de la familia. Si la hermana mayor también ayuda a cuidar al hermano menor, entonces ambos hijos tendrán las características de los primogénitos. Por poner otro ejemplo, si el hijo mayor y el segundo hijo de la familia son del mismo sexo y no hay mucha diferencia de edad, la competencia será particularmente feroz en este momento, porque el segundo hijo llegará antes de que el hijo mayor tenga tiempo para establecer su posición dominante. En este caso, puede ocurrir un fenómeno de inversión de roles, es decir, el segundo hijo puede asumir el papel de liderazgo en lugar del hijo mayor. Por ejemplo, si el hermano menor es más fuerte, más atlético y más talentoso que el hermano mayor, puede volverse más poderoso y el hermano mayor puede pasar a un segundo plano. Además de las diferencias de edad y de comportamiento, también hay que tener en cuenta circunstancias especiales como la adopción. Por ejemplo, si los padres adoptan a un niño mayor de 5 años, es probable que se haya formado la personalidad del orden de nacimiento del niño. Si el niño es el menor de su familia original, no necesariamente se comportará como el hijo mayor, incluso si es el hijo mayor de la familia adoptiva. Por lo tanto, si la clasificación de un niño en la nueva familia es diferente a la anterior, no lo obligue deliberadamente ni lo obligue a cambiar su comportamiento original. Lo mejor es dejar que los niños se adapten y vean cómo se comportan en la nueva familia. El ranking Nuevo Orden se formará en China. Además, no se puede ignorar el hecho de que un niño de la familia esté discapacitado o enfermo durante todo el año. Porque si un niño nace con una discapacidad o está enfermo durante mucho tiempo, el resultado más probable es que se convierta en el falso niño más joven sin importar dónde esté clasificado. Por ejemplo, en una cena, una mujer cuestionó la teoría del orden de nacimiento de la que hablaba el autor, calificándola de tontería. La razón es que es la segunda de 4 hijos de la familia, pero su personalidad es exactamente la misma que la del hijo mayor que acaba de describir el autor. Dijo que siempre había tenido la última palabra en casa, manejaba la vida diaria de la familia y era la agente de su anciana madre que padecía una enfermedad. Después de algunas preguntas, la autora descubrió que el comportamiento de su hijo mayor tenía mucho sentido, y que la teoría de un hijo menor, falso, también tenía sentido. Además de cuidar de su anciana madre, enferma crónica, esta mujer también cuida de su hermana, 2 años mayor que ella pero frágil y enferma desde pequeña, una niña dócil, pasiva e incluso protegida. De hecho, la hermana mayor se convirtió en una niña falsa, y esta dama, aunque ocupa el segundo lugar en edad, ha desempeñado el papel de la mayor desde que era niña y se comporta naturalmente e incluso tiene la misma personalidad que la hija mayor. Por supuesto, además de los mencionados anteriormente, existen otros factores que influyen, como la clasificación de los padres, los valores de los padres, el temperamento del niño, etc. En resumen, debemos tener claro que el orden de nacimiento no es una simple disposición numérica, sino que depende del papel real que desempeña el niño en la familia y considera plenamente los factores que afectan el orden de nacimiento y la clasificación familiar.
Entonces, después de determinar su posición en la familia, hablemos de los problemas y desafíos que enfrentan los niños en diferentes posiciones y de cómo los padres deben criar a estos niños de manera específica. La segunda parte. Hablemos primero de los hijos mayores. Todos los hijos mayores tienen la experiencia de ser hijos únicos, vivir en el centro de atención y disfrutar del favor de sus padres, abuelos y otros familiares y amigos. Por lo tanto, cuando los padres tienen un segundo hijo, el hijo mayor inevitablemente tendrá la sensación de haber sido reemplazado y sentirá que la llegada de otro hijo ha invadido su mundo y sacudido su estatus en la familia. Quizás estén pensando, ¿por qué? ¿No estoy haciendo un trabajo lo suficientemente bueno? Por lo tanto, para recuperar su estatus familiar perdido, el hijo mayor puede hacer todo lo posible para que sus padres se den cuenta de las deficiencias del hijo del medio, demostrando así lo irreemplazables que son. Por ejemplo, una madre le dijo una vez al autor que su hija de 5 años trajo un día un cuadro de la escuela y felizmente se lo mostró a toda la familia. Todos en la familia estaban llenos de elogios. El hermano de 7 años lo miró y dijo, los colores que usaste son demasiado monótonos. Los perros son más grandes que las personas y el dibujo no está lleno. Será mejor que recuerdes, nunca serás mejor que yo. Lo mismo ocurre con mi hermano en la vida diaria. Mientras sienta que su hermana puede representar una amenaza para él, seguirá golpeándola. Por tanto, ante el hijo mayor, la tarea más difícil para los padres probablemente sea preparar mentalmente al hijo mayor para la llegada del segundo. En primer lugar, los padres deben dejar claro a sus hijos mayores que sus hermanos menores tendrán un cuenco de agua después de que ellos nazcan y que su amor por ellos no disminuirá, al mismo tiempo que deben comprender sus sentimientos de celos y pérdida. En resumen, primero dele una pastilla al hijo mayor. En segundo lugar, las palabras no bastan. Es importante hacer saber a los hijos mayores de manera práctica que su estatus no se verá afectado. Por ejemplo, de algunos privilegios a los niños mayores y permítales hacer algunas cosas especiales que solo los niños mayores pueden hacer, como sentarse en sillas especiales o jugar afuera más tarde, etc. Reconocer el estatus especial del hijo mayor de la familia otorgándole algunos privilegios. Luego, si es posible, después de buscar el consentimiento del hijo mayor, también podría dejar que el hijo mayor participe en el proceso de cuidar al segundo hijo. No se trata de querer que el hijo mayor sea una niñera de familia, sino de dejar que el hijo mayor entienda en el proceso de cuidar que el bebé todavía no puede hacer nada, no puede caminar, no puede hablar, no hago nada, así que es necesario tener más cuidado, el hijo mayor también vino aquí. Por lo tanto, la llegada del segundo hijo es solo un asunto familiar ordinario y no rompe el orden familiar original. Además de ayudar al hijo mayor a afrontar la sensación de haber caído en desgracia, también existe la tendencia del hijo mayor a ser más o menos perfeccionista. Dijimos anteriormente que debido a la atención y las expectativas de los padres hacia sus hijos mayores, los hijos mayores mostrarán rasgos de personalidad como la búsqueda de la perfección, una fuerte orientación a objetivos, logros sobresalientes y un fuerte sentido de responsabilidad. Tienen un mayor respeto por la vida, el trabajo y ellos mismos que los demás. Ser serio y no atreverse a cometer errores puede ayudarles a lograr muchos logros, pero también puede causarles estrés fácilmente y provocar enfermedades físicas y mentales. Una vez, el autor realizó una encuesta y descubrió que, en comparación con los niños de otras clasificaciones, los niños mayores tienen más probabilidades de sufrir ansiedad grave. Ante esta situación, el autor nos dice que la clave para criar o enseñar a los niños mayores es ayudarlos a relajarse. Por ejemplo, los padres pueden tomar la iniciativa y demostrar sus imperfecciones de forma proactiva. Por ejemplo, usar de vez en cuando los calcetines equivocados, romper los platos, olvidarse de ponerse la ropa tendida afuera, etc. A veces, a los ojos de los niños, los padres son tan omnipotentes como superhombres. Pensarán que los padres lo saben todo y nunca cometen errores. Si los padres pueden ser más informales y cometer pequeños errores, entonces los niños también se permitirán cometer errores. Así que la próxima vez que tu hijo mayor se equivoque en un cálculo, rompa accidentalmente 1 o 2 platos o se olvide de limpiar la casa, no lo critiques ni lo culpes, en lugar de eso, anímalo y hazle saber que no es necesario limpiar la casa todo el tiempo. Tener un buen desempeño y cometer errores no es gran cosa, lo que hará que sea más probable que prueben nuevas áreas con valentía y exploren proactivamente más posibilidades más adelante. Después de hablar de los hijos mayores, echemos un vistazo a los hijos del medio. A veces el desafío que enfrentan es que sienten que no son valorados y no tienen sentido de existencia. Como se mencionó anteriormente, el autor cree que los hijos del medio son niños que viven en las grietas y se encuentran en una situación familiar bastante embarazosa. Debido a que los padres tienen experiencia con su primer hijo, los preparativos para el segundo hijo pueden no ser tan detallados y rigurosos como los del primero. Además, los hijos del medio rara vez disfrutan de momentos exclusivos de mimos. Pasan la mayor parte de su tiempo compartiendo con otros. Pueden usar la ropa vieja de sus hermanos mayores. Si tienen hermanos menores, pueden compartir juguetes juntos. En resumen, no hay necesidad de ellos donde moverse. Por lo tanto, el autor cree que la clave para que los padres críen o enseñen a sus hijos del medio es ayudarlos a darse cuenta de su propia singularidad. ¿Cómo hacerlo específicamente?
El autor sugiere que no se debe comparar a los hijos del medio con otros hermanos y hermanas y decir, mira lo buenos que son tus hermanos y hermanas mayores, porque no puedes aprender más de ellos. Tales palabras no solo no inspirarán a los hijos del medio. El espíritu de lucha los desanimará. La mejor manera de ayudar a los niños de mediana edad a alcanzar el éxito es ayudarlos a descubrir áreas en las que sobresalen, incluso si estas áreas están lejos de las valoradas por padres y maestros, y respetarlas. Por ejemplo, si los padres conceden gran importancia al rendimiento académico de sus hijos, pero estos muestran talentos en la música o los deportes, entonces los padres pueden intentar aceptar sus áreas de interés y ayudarlos a desarrollar sus intereses juntos. Además, el autor también sugiere que los padres deben escuchar a sus hijos medianos y no permitirles evitar conflictos. Muchos hijos del medio tienen hermanos mayores y hermanos menores, por lo que son muy buenos comunicándose, parecen muy tranquilos y rara vez tienen confrontaciones directas con los demás. Sí, son buenos coordinadores, pero también tienen sus propias necesidades, preocupaciones y agravios. El Dr. Kevin Lehman, un famoso psicólogo y maestro en la investigación de la teoría de clasificación, mencionó una vez en su libro que los niños del medio son generalmente más independientes y más fuertes que otros niños clasificados. Cuando se necesita ayuda, el hijo del medio es el que menos está dispuesto a pedir ayuda. Por lo tanto, cuando el hijo del medio explica algo o expresa sus puntos de vista sobre algo, lo mejor es que los padres escuchen atentamente y luego tomen la iniciativa de decirle al hijo del medio, bueno, déjanos escuchar lo que piensas sobre esto. Nada. Realmente quiero saber lo que realmente piensas. Finalmente, hablemos del niño más pequeño de la familia. En nuestra impresión, el niño más pequeño de la familia es siempre el más travieso y travieso, siempre necesitando la ayuda de los adultos o de sus hermanos mayores. Al fin y al cabo son tan pequeños y tan indefensos, que muchas veces desempeñan los papeles que les asignan los padres. Otros un carácter indefenso que es bueno para evadir el trabajo que debe hacer y las responsabilidades que debe asumir. Por ejemplo, en la familia del autor, el hijo mayor, Sam, cocinaba a menudo y, cuando se graduó de la escuela primaria, podía cocinar una comida para toda la familia cada semana. En cuanto a la hija menor, Sarah, cuando terminó la escuela primaria, todavía no sabía cocinar. La diferencia no estaba en la falta de interés de Sarah, sino en la falta de oportunidades para practicar sus habilidades culinarias. Como sus hermanos mayores ya eran buenos cocineros, ella cayó en el hábito común de la hija menor y se hizo pasar por incompetente. Por eso el autor cree que la clave para criarlos o enseñarles es dejarles asumir responsabilidades. La mayoría de los investigadores creen que los niños más pequeños son menos disciplinados que los hermanos mayores y es más probable que experimenten el favoritismo de sus padres. Entonces, la mejor manera de lograr que el niño más pequeño asuma la responsabilidad es dándole responsabilidad. Por ejemplo, divida las tareas del hogar y enumere diferentes reglas, responsabilidades y privilegios para los niños de diferentes edades. No dé todas las responsabilidades a los niños que son capaces, sino a los niños que necesitan desarrollar sus habilidades, y asegúrese de que ellos también asuman la responsabilidad, debidas responsabilidades familiares, para que pueda realizar la justicia de la vida. Tomemos como ejemplo el asunto de la cocina. Cuando su hermano y su hermana mayores están cocinando, él puede ayudar en lugar de simplemente sentarse y disfrutar de los resultados. Hay un método que mencionó el autor cuando habla de niños con diferentes clasificaciones, que es reservar tiempo para pasar tiempo a solas con cada niño y darles más tiempo a solas. Los padres pueden ir de compras o viajar con un niño. Cuando envíen al niño a la escuela, si es posible, pueden salir media hora antes y desayunar juntos tranquilamente. En el proceso de estar a solas con sus hijos, los padres descubrirán la singularidad de cada niño y, al mismo tiempo, los niños sentirán el amor único de sus padres. Ahora, resumamos brevemente. En la primera parte, se presentan las características de personalidad del hijo mayor, del hijo del medio y del hijo menor, respectivamente. Por ejemplo, el hijo mayor está más inclinado a buscar la perfección, la confiabilidad y la responsabilidad, el hijo del medio es más flexible y bueno en lidiar con las relaciones interpersonales, y el niño más pequeño es más creativo y emocional. Sin embargo, la relación entre los miembros de la familia se desarrolla dinámicamente y no puede juzgarse mediante generalizaciones. Al utilizar el orden de nacimiento para comprender a cada niño, debemos prestar atención a otros factores que influyen, como la diferencia de edad, el género, la adopción y la discapacidad, enfermedades, etc. Cuando el ranking se combina con determinadas variables, se produce un individuo nuevo y único. En la segunda parte, se centra en los problemas y desafíos que enfrentan los niños en diferentes posiciones y en cómo los padres deben educar a estos niños de manera específica. Es probable que el hijo mayor enfrente la crisis de caer en desgracia y sufrir de perfeccionismo, por lo que la clave para criar o educar al hijo mayor es prepararlo mentalmente para la llegada del segundo hijo y ayudarlo. Relájate mejor. A diferencia del hijo mayor, el problema que tiene que resolver el hijo del medio es cómo eliminar el sentimiento de ser ignorado. Lo que los padres tienen que hacer en este momento es ayudar al hijo del medio a encontrar su propia singularidad. Finalmente está el niño más pequeño. La clave a tratar es cómo asumir la responsabilidad. Como padre, la mejor manera de hacerle asumir la responsabilidad es tomar la iniciativa de darle responsabilidad y presionarlo un poco.
Los anteriores son los puntos clave de la investigación del autor en este libro, que analiza los roles de las personas y el desarrollo de la personalidad desde la perspectiva del orden de nacimiento familiar. Aunque no puede cubrir todas las situaciones familiares, proporciona una perspectiva sobre la crianza de los hijos, la gestión de las familias e incluso el crecimiento y desarrollo humanos. Cada uno de nosotros es un animal social e instintivamente encontraremos nuestro lugar en el grupo social al que pertenecemos, y el primer grupo social al que pertenecemos es nuestra propia familia. En la familia, podemos luchar ferozmente con nuestros hermanos y hermanas, o podemos vivir en armonía. No importa cómo nos comportemos, en realidad estamos tratando de encontrar nuestro propio lugar, y en el proceso de encontrar nuestro lugar, nuestra personalidad se moldea. Sin embargo, el orden de nacimiento y la clasificación familiar no son estáticos, lo que no significa que todos los hijos mayores estén cortados del mismo molde, o que todos los hijos mayores tengan que ser de una forma u otra. El significado de la clasificación es dar a las personas un esquema general. Con este esquema general las personas pueden entenderse mejor a sí mismas y a sus hijos, y también es el primer paso para comprender a los demás. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?